Y bendito sea el nombre del Señor, qué gusto verlos. Y el día de hoy yo quiero compartir de esto, la palabra en este aspecto. Uno de las situaciones que nos sucede en nuestro diario vivir es que pues Dios nos ha llamado a ser de Él, ser hijos de Él y ser cristianos. Pero ser cristianos no es fácil. Ser cristianos es tenemos una ciudadanía diferente, la ciudadanía del reino de Dios. Somos ciudadanos. Y es por eso que no somos iguales que todo el mundo. Entonces muchas veces estamos como remando en contra de la corriente, en contra de todas las situaciones. Y una de las cosas que me he dado cuenta y que muchas veces no se enseña lo suficiente en la iglesia, es de que venimos a la iglesia como un lugar de refugio, un lugar para ser bendecidos, un lugar para ser reanimados. Pero también te voy a decir, todos tenemos problemas. Algunos vienen para que Dios conteste las oraciones y le quite uno los problemas, o le sane uno las enfermedades, o le ayude en esas cosas. Y quiero decirte algo. Aunque vivamos una vida perfecta, vamos a tener problemas. Aunque nos portemos bien, y el único que ha vivido la vida perfecta es Jesús. Y tuvo problemas, y tuvo luchas. Amén. Pero el Señor Jesús venció. La Biblia habla de otro hombre que el Señor le llama un hombre varón perfecto. ¿Quién era ese hombre? Job. ¿Y tuvo luchas? Sí. Es más, perdió todo lo que tenía. Hijos. Perdió también posesiones, riqueza. Todo lo que tenía lo perdió. Y había hecho algo malo, Job. ¿No? El mismo Señor habla que un varón perfecto. Aunque si tú miras al final del libro de Job, habla del Leviatán. El Leviatán es una serpiente y que habla del orgullo. Uno de los problemas que tenía Job era orgullo. Pero esa no fue la razón. Como quiera vinieron problemas. Entonces quiero decirte, no importa cómo seas, vas a tener problemas. Vas a tener dificultades. No importa. No hay forma de que nos podamos abstener o que impedir de que vengan situaciones. Es que si me acerco a Dios, menos problemas voy a tener. No, vas a tener problemas. Es más, algunas personas dicen, ahora que me he acercado a Dios, estoy con más emproblemado. ¿A alguien le ha pasado eso? A algunos nos ha pasado. Más problemas tengo, más situaciones. Entonces, si Jesús tuvo problemas y tuvo retos, ¿tú y yo no vamos a tener problemas o retos? El problema que muchas veces reaccionamos cuando viene un problema o una dificultad, ahí sale lo que verdaderamente somos. La prueba, cuando estamos en una escuela y pasamos un examen o una prueba, ¿para qué es el examen o la prueba? Para determinar si aprendimos lo que se enseñó, ¿sí o no? Entonces, al pasar por los problemas, ¿qué está sucediendo nosotros? Estamos viendo, determinando si hemos aprendido la lección. Si hemos aprendido, te voy a decir algo. Yo fui a la facultad de medicina, la medical school, y cuando en la primer clase que tuve, no la pasé. Pues qué bueno que ya no es médico, imagínate. Y no la pasé ni a la primera, ni a la segunda. ¿Saben cuál era la clase? Anatomía macroscópica. Y no la pasé a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. La pasé a la quinta. Pero la pasé. ¿Mande? ¿Mande? Sí, y es importantísima. Han pasado tantos años y hay cosas
que porque estudié y estudié, no se me olvidan. ¿Me sirvió? Sí, pero me costó mucho. Me costó mucho. O sea, 5 veces presentarla. La quinta pasé, gracias a Dios. Entonces, pero, ¿qué hace una prueba? Determina cómo estamos. Si hemos aprendido o no hemos aprendido. Y hay algunos de nosotros que en los problemas que estamos llevando, hemos tenido 3, 4, algunos más. Y algunos siguen sin pasar la prueba. Yo he perdido en anatomía, la pasé a la quinta. Pero ¿en cuántas situaciones todavía no hemos pasado la prueba? Y seguimos enfrentando. Pero las pruebas determinan en dónde estamos. Y muchas veces nos enojamos nos desesperamos con Dios. Nos desesperamos con todo mundo. Porque las cosas no salen como quisiera. A veces personas creen que al acercarse a Dios es que Dios lo encierra en una burbuja y que nada, nunca nos va a pasar. No. Otras personas, bueno, es que me fue mal, pero ¿por qué? Por cabezón. Por cabezones, bueno, esto yo no lo digo por ustedes, yo lo digo por mí. Por cabezón, por terco. Que hay veces somos cabezones, tercos, de que seguimos en lo mismo y seguimos repitiendo los mismos errores. Entonces, y con los mismos errores queremos que nos pasen cosas distintas. No. Por eso que el día de hoy quiero compartirte que tenemos que luchar para vencer todos esos problemas y esas dificultades. El problema que luchamos contra todo el mundo. Luchamos contra Dios, luchamos contra las personas que nos contradicen. Aquí en la iglesia se lucha, gente viene a luchar contra mí como pastor, a criticarme todos mis errores. Y me los quieren enumerar, te los enumero todo. Pero, ¿por qué? Porque si tú te pones a fijarte bien, ¿vas a encontrar errores? No, claro que sí. Y en todos. Por eso me da en ocasiones gracia, no porque esta persona se fue, porque uno fue herido por una persona, por otra persona, por otro. Siempre va a haber un problema, siempre va a haber una circunstancia, pero ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos sostenidos? Por eso las pruebas determinan en dónde estamos. Y muchas veces no sabemos enfrentar al enemigo. Creemos que el enemigo es aquella persona que me contradice, aquella persona que está en diferencia de opinión conmigo. No, pero la Biblia habla que tenemos un enemigo. Y te voy a decir algo. Si personas batallan en ocasiones en creer en Dios, mucho más van a batallar en creer en el diablo. Y el diablo es el verdadero enemigo. No el que está a tu derecha o a tu izquierda, o el que está delante o atrás de ti. No, el verdadero enemigo de nosotros es el diablo. Y contra él tenemos que luchar. Amén. Pero sí, tenemos que aprender a luchar. Por eso, en las últimas semanas hemos compartido acerca de la vida devocional. Hemos hablado acerca de varias, se puede decir, elementos claves de la oración eficaz. Y uno de los elementos claves, hemos hablado de orar la palabra de Dios, de orar en el nombre de Jesús. Hemos también hablado de la sangre de Cristo. Todos estos son elementos claves de la oración eficaz. También la semana pasada hablamos de nuestro prayer language, la oración en el espíritu, que es hablar en lenguas. Pero el día de hoy yo te quiero hablar acerca de algo que es bien importante, es las declaraciones de autoridad. Muchas veces no sabemos
no sabemos cómo proclamar esas declaraciones de autoridad. Y por eso la vida de oración consiste en una gran parte en estar involucrados en una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Por eso te voy a decir algo. Si tú no estás orando, pues hay muchas cosas que tiene la oración, pero también no estás luchando espiritualmente. Y te estás dejando llevar. Y el enemigo está utilizando eso para tratar de derribarte. Tenemos que aprender a luchar espiritualmente. El creyente, escúchame, participa en una milicia como parte del ejército de Dios. Y el Señor nos ha dado armas poderosísimas en Dios para, como dice su palabra, para la destrucción de fortalezas. En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, dice esto. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, no lo que sino las de Dios para derribar. ¿Para qué son esas armas? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, cosas falsas que hemos creído. Es para, y como con la palabra de Dios es la verdad. Al utilizar la palabra de Dios, entonces podemos enfrentar esas fortalezas. Cuando se habla de una fortaleza, el día de hoy ya no se ve eso frecuentemente, pero antiguamente se utilizaba lo que le llamaban fuertes. Un fuerte era un lugar donde estaba rodeado de bardas o rodeado de muros, y era un lugar, una fortaleza que estaba ahí para resistir los embates del enemigo. Entonces, las fortalezas que nosotros tenemos son formas de pensar, son patrones de conducta, son todas esas cosas que tienen que ser derribadas en nosotros. Y mentiras, costumbres, adicciones, diferentes cosas que suceden, que la única forma de luchar con eso es en oración y espiritualmente. Amén. Tenemos que aprender a utilizar estos elementos y también sabiendo cómo protegernos con la armadura de guerra. En Efesios 6:11 dice esto: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. ¿Y cómo? Y te voy a decir de una forma muy sencilla. ¿Cómo sé que me estoy poniendo toda la armadura de Dios? Lo sé si hacemos tres cosas principalmente. Si leo la Biblia, si oro y si también vengo a la iglesia. Haciendo esto, me estoy poniendo, a través de todo esto, me estoy poniendo toda la armadura de Dios. Es por eso de que todos los días necesitamos leer la palabra, todos los días necesitamos orar, todos los días, lo más que podamos, tenemos que ser parte de nuestra vida, la vida de la iglesia, porque al hacer eso nos estamos poniendo. Me encanta esto, que el Señor no nos dice que el Señor no la pone. Dice, ponte la armadura de Dios. O sea, son cosas que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar, leer la palabra, seguir viniendo a la iglesia. Y el día de hoy te felicito que estás aquí. Te felicito que estás aquí y que precisamente, y tenemos que aprender a luchar contra esos problemas y a través de la oración. Y también en la oración hay declaraciones de autoridad que básicamente expresan por la confesión de nuestra boca el ataque que hacemos a las fuerzas de las tinieblas. Algo que muy bonito, porque aquí ya cuando estamos orando, ya no están solo las armas defensivas, sino también armas ofensivas.
Tanto, y podemos orar de esta forma, declarando diferentes aspectos de la palabra de Dios, y estamos declarando a favor de nosotros o a favor de otras personas. Entonces, el día de hoy quiero decirte algunas declaraciones y cosas que debemos hacer orando. Y una de ellas, que la palabra de Dios lo menciona, la número 1 que te quiero mencionar, la primera declaración es atando y desatando. Atando y desatando. ¿Y a quién vamos a atar? ¿A quién vamos a desatar? ¿Qué es atar y desatar? Y en Marcos 16:9, la vamos a leer en 2 versiones. Primero pongan la Reina Valera 60, por favor. Gracias. Mateo 16:9 dice esto: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? Uno dice a Pedro, pero no, ahora nos lo da a quién, a la iglesia. A ti y a mí el Señor nos da las llaves. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Ahora quiero decirte, una llave es importantísima. Todos ahorita, yo creo que todos cargamos con llaves. La llave de nuestro vehículo, la llave de nuestra casa. ¿Y qué significa cuando tenemos una llave? Que es de nuestra propiedad o que nosotros tenemos acceso. ¿Sí o no? Es lo que significa si yo tengo una llave. Y aquí dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del gobierno de Dios, de los cielos. Ahora está el Señor gobernando en nosotros. Y nosotros tenemos las llaves. Es una gran responsabilidad. Por ejemplo, ¿una llave se la damos a un niño? No. Porque el niño puede estar jugando, la tira, no sabe lo que significa esa llave. Pero la llave, por eso, significa esa responsabilidad. Y el Señor nos está dando a nosotros las llaves del reino de los cielos, del gobierno de Dios. Nos la da a los cristianos. Y dice que el Señor nos lo da y nos dice que podemos atar y desatar. Y en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, vamos a leer este mismo pasaje. Dice de esta forma: y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permites en la tierra será permitido en el cielo. Entonces utiliza la palabra prohibir como un sinónimo de atar, y de desatar a permitir. Eso es lo que dice la palabra. Y el creyente ha recibido esa autoridad para atar, para permitir o desatar, que es saquear. Y al decirlo aquí en la tierra, inmediatamente tiene repercusiones en el cielo. Ahora, cuando estamos atando, principalmente estamos atando ¿a quién? Al enemigo. Al enemigo estamos atando. No vamos a con todo el mundo, te ato y te ato y te ato y te ato y te ato. Y yo quiero que todos estén atados. No somos, no es un juego. No es un juego. El Señor nos lo da a sus hijos y está como una arma para atar los engaños del enemigo. Quiero decirte, hay algunas personas que ven a personas y que se están manifestando demonios. Y va y te reprendo y te echo fuera. Espérate. Porque muchas veces ni siquiera tenemos la autoridad. Pero hay veces que en diferentes lugares sí tenemos la autoridad nada más de atar. ¿Qué significa atar? Estoy prohibiendo. Y muchas veces yo he orado por personas con manifestaciones de demonios, y no oro para echándola fuera a los demonios, pero te ato y cállate en el nombre de Jesús. ¿Te fijas? Lo estoy callando,
lo estoy atando, no lo estoy echando fuera. ¿Por qué no lo estoy echando fuera? Porque no tengo la autoridad. Pero es el pastor, sí, pero esa persona le dio autoridad a esos demonios a entrar. Entonces, primeramente, lo estoy atando para que no se sigan manifestando, para que no sigan lastimando a otras personas, a la misma persona, y luego se tiene que tratar a esa persona definitivamente para saber cuál fue la autoridad que se le dio. Pero en este momento no se está reprendiendo o echando fuera, se está atando, se está prohibiendo que el enemigo se manifieste. Amén. Entonces se nos dio esa autoridad para prohibirle al enemigo que se manifieste. Amén. Estamos atando las obras del diablo. Entonces, ¿yo puedo orar por personas atando? Sí. Claro que sí. Por eso el Señor nos está diciendo que el Señor nos da esa autoridad para atar. Ahora, te voy a decir, pero si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si nada más de vez en cuando vienes a la iglesia, ¿tienes esa autoridad? No estás preparado. Entonces el enemigo, por más que le grites y que te ato, pues el enemigo hace lo que él quiere, porque no hay ese respaldo espiritual. Por eso es algo bien bonito que el Señor nos da esa autoridad. Pero también hay otro versículo que quiero que veas conmigo, y este es Mateo 18:18. Dice esto, y es parecido. Mateo 18:18 en la Reina Valera 60 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Te acuerdas cuando Elías una vez oró para que no lloviera? Lo que oró estaba pasando y hubo sequedad por 3 años y medio. Eso dice la palabra. ¿Pero él tenía la autoridad? Sí. Nosotros tenemos la autoridad aún de atar, de prohibir que cosas que sucedan. Claro que sí. Y el Señor nos lo da esto. Y todo lo que atáramos aquí y lo que desatéis, lo que entonces estamos soltando. Muchas veces, ¿qué desatamos? Bendición. Ahora yo suelto una bendición sobre esta persona. Suelto. Entonces es bien importante poder utilizar el atar y desatar. Entonces, y cuando en esto de atar, muchas veces estamos atando al hombre fuerte. Así le dice la palabra. ¿Y qué atamos? Sus maquinaciones, sus mentiras, artimañas y planes como una forma de bloquear o inutilizar su acción espiritual, que repercute en la maldad que existe en este mundo. Entonces, cuando yo estoy atando a ese hombre fuerte, estoy atando las mentiras del enemigo, las artimañas que está utilizando, todo eso lo puedo atar. Claro que lo puedo atar. En el nombre de Jesús atamos todo eso. Y también quiero que veas Marcos 3:27. Es lo que ahorita te estoy mencionando. En la Reina Valera 60 dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y la Biblia le llama al enemigo que muchas veces toma control de diferentes áreas en nuestra vida, el hombre fuerte. Y entonces dice: no lo puedes, no puedes entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no le ata. Y entonces podrá saquearlo. Entonces tenemos que atarlo, tenemos que prohibirle. Y este mismo pasaje en Marcos 3:27, en la nueva traducción viviente, dice esto: permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Entonces no podemos
obrar en ninguna área del enemigo y de ese hombre fuerte si no estamos más fuertes nosotros. Y mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Nosotros no somos los fuertes. Cristo es el fuerte en nosotros. Y en Cristo Él nos da la autoridad. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, tenemos que aprender a atar al enemigo. Y atar le estamos prohibiendo que el enemigo se manifieste. Que el enemigo siga mintiendo. Amén. Número 2, otra declaración es, tenemos que hacer resistiendo. Tenemos que resistir. Y resistir significa permanecer. Permanecer resistiendo los embates del enemigo. En Santiago 4:7 dice esto: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El día de hoy muchos hablan, diablo, diablo. Yo no quiero nada al diablo. Y luego, no, ¿cómo dicen el cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús? Y no, y se dice ese tipo de cosas, pero no. Yo no quiero nada del diablo, pero ahí están en Halloween poniendo sus tumbas y sus calaveras y sus todos. Pero no me gusta nada del diablo. Pero eso sí, y brujas y de todo. Eso sí está correcto. Y eso aquí en Estados Unidos, en América Latina, la Santa Muerte y todo ese tipo, todos enmascarados con máscaras de calaveras horribles. Entonces, pero aquí dice, no, veo cristianos huyendo. Pero la palabra de Dios dice, si yo resisto, y no tan solo resisto, me someto al Señor, ¿qué sucede? El diablo huye de nosotros. Tenemos esa autoridad. Amén. Entonces, ¿cómo me someto? Si me someto leyendo la Biblia, orando, viniendo a la iglesia. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy sometiendo al Señor. Estoy resistiendo. ¿No te has fijado que cuando viene cualquier problema, lo primero que dejamos de hacer es leer la Biblia y orar? Y la iglesia, mucho menos. ¿Por qué? Porque son las fuentes donde recibimos poder y el enemigo no quiere. Por eso, no tengo ganas, no me gustó, no leo la Biblia y me duermo, no puedo hacer eso. Todo pura queja. Y hemos caído completamente en las artimañas del enemigo. Por eso, ¿cómo tenemos que humillarnos? Por eso el día de hoy me encantó este canto de ir a los pies de Cristo, de doblar nuestras rodillas, de humillarnos. Claro que tenemos que humillarnos delante del Señor. Pero también, y de esa forma me estoy humillando, estoy buscando, me estoy sometiendo al Señor. ¿Y qué estoy aprendiendo a hacer? A resistir al diablo. ¿Sabes qué? El día de hoy, nada más por venir a la iglesia, por estar en este tiempo de adoración, ¿sabe lo que estamos haciendo? Nada más haciendo acto de presencia, nos estamos sometiendo a Dios. Estamos escuchando de Dios. Y el estar aquí nos está dando fuerzas, estamos resistiendo al diablo. ¿Nos estamos resistiendo al diablo a qué? A no dejar las cosas. To not quit. O sea, el no... Dígame en español. Darse por vencido, gracias Santiago. Darse por vencido. Se me viene en ocasiones la palabra en inglés y ya no se me olvida. Y como si hablara mucho inglés, ¿verdad? Pero puro cuento. Disculpen. Pero me gusta más la palabra en inglés y se me viene en inglés, por eso disculpen. Gracias por su ayuda. Entonces, resistir al diablo y huirá. El diablo es el que tiene que huir. ¿Y por qué nosotros no huimos? Porque no resistimos, porque estamos solos. Pero con el Señor, el diablo tiene que huir. Y nosotros aprender a resistir a esos embates, todo lo que está sucediendo. Y en 1 Pedro 5, 8 y 9 dice esto: estén alerta. Fíjate, no dice duérmanse.
Estén alerta, estar precavidos, estar atentos, una persona que está atenta está lista para lo que sea. Por eso el Señor dice, estén alerta y cuídense de su gran enemigo. O sea, y no es las personas que están a nuestro alrededor, es el diablo. Cuídense de él. El diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Él, te voy a decir, la única razón de que tú y yo vivimos, no es porque seamos tan buenas gentes, o porque no nos hemos equivocado, ni nada de eso. Es por la pura gracia de Dios. Porque solamente por el Señor no ha permitido que nuestras vidas se vayan, porque Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él ha tenido misericordia de nosotros. Pero el diablo, él está buscando cualquier situación para devorarte, para lastimarte. Ahora, y más aprovecha cuando caemos en pecado, porque está tratando de que caigamos en algo para separarnos. Y luego caemos en algo. Ahí vas a ir a la iglesia, hipócrita, mentiroso. ¿Cómo vas a levantar la mano? Eres un hipócrita. Y si supieran en la iglesia lo que has hecho. No, hombre, te correrían, te pondrían de patitas en la calle. No, no, no. ¿Qué es eso? Son pensamientos que el diablo pone. No, sí, no, por eso, no, yo no puedo, no. Todo ese es el diablo, pero qué bonito que venimos a la casa de Dios y que estamos haciendo, Señor, preparando esa iglesia, el Señor levantándonos en oración, levantándonos para enseñándonos cómo luchar. Entonces, cómo resistir al diablo. El diablo es el que va a huir, no nosotros, pero nosotros tenemos que permanecer en él. Bendito sea el nombre del Señor. Y aparte de esto, dice en el verso 9, manténganse firmes contra él, contra el diablo, y sean fuertes en su fe. O sea, tenemos que mantenernos, y una de las cosas es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Es creyendo, es confiando en él. Te voy a decir algo, en todos nosotros Dios ha contestado oraciones. Pero en todos nosotros, Dios no ha contestado también otras oraciones. Dios no ha contestado algunas oraciones. Dios me ha contestado muchísimas, pero no todas. Entonces, pero sí, pero a mí no. O sea, y no es cuestión, el Señor lo contesta y va a obrar. Y siempre mejor de lo que uno piensa y de lo que uno cree. Pero ¿qué tengo que hacer? Mantenerme firme contra el enemigo y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Wow, ¿sufres? Sí, no eres el único. No eres el único. Porque todos estamos padeciendo algún tipo de problema. Todos estamos padeciendo algún tipo de dificultad. Todos. Entonces es por eso de que es importante que entendamos de que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y luego qué hermoso que como iglesias no estamos para criticarnos, para chismear, para destruirnos. ¿Por qué? Porque no hay ninguno de nosotros que seamos perfectos. No hay ninguno de nosotros que podamos decir, indicar, eres malo. No, porque yo también. Porque todos necesitamos de Dios y no hay nadie perfecto y solamente nuestro Dios. Amén. Por eso el día de hoy no estamos aquí para juzgar y criticarnos unos a otros y quién es el mejor. No, porque ninguno. No, ¿quién puede decir eso? Nadie. Solamente Dios sabe cómo están nuestros corazones y el único que el Señor está viendo en cada uno de nosotros es de que aunque le sirvamos, tenemos que seguir sirviéndole hasta el fin. Amén. Entonces,
Qué hermoso es que tenemos que aprender. Entonces, no tan solo atar y desastar, sino a resistir al enemigo y sus fuerzas. Y al decirlo, estamos oponiendo una defensa ante sus embates para que no progresen en nuestra contra. Toda la mentira del diablo, ay, no tengo ganas. Quiero decirte, entonces todo lo haces con ganas. Vas a trabajar siempre con ganas. Pero al trabajo sí puedes ir desganado, pero a la iglesia no. ¿Te fijas? No. Si no tengo ganas, aunque no tenga ganas, yo le echo ganas y yo voy a ir. Amén. Lo resistimos sobre el suelo firme de la sumisión a Dios, a su palabra y la fe en su nombre. Y con la fe y sometiéndonos a Dios, se hace poderosa nuestra defensa en contra del devorador. Entonces tenemos que resistir al diablo. La tercera declaración es que tenemos que también aprender a reprenderlo. Reprendiendo al enemigo. Tenemos que aprender. Mira lo que dice en Marcos capítulo 9, verso 25. Dice, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Ahí no lo ató, ahí lo reprendió. Y dice, escucha, espíritu, me encanta esto, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. ¿Sabes que hay espíritus que impiden que una persona oiga y hable? Ese espíritu se llama espíritu de estupor. Así viene la palabra estupor. Una persona que, y quiero decirte, y lo voy a decir públicamente, hay el día de hoy niños o personas afectados con lo que se le llama autismo. Y hay diferentes niveles de autismo. Y hay niños o personas extremadamente inteligentes, pero no escuchan y no oyen. ¿Es un problema físico? No tiene nada, pero lo que es autista. No es que tiene esto que le falta en el cerebro. No tiene nada. Pero el niño no puede escuchar o no puede hablar. Y yo quiero decirte, hay quizás en algunas ocasiones, quizás no todas, pero algunas de esas personas que lo que te están teniendo es esto. Pero el día de hoy, como no se cree en el diablo, nada más se cree, ve al psiquiatra, ve con el psicólogo a ver qué te atienden. ¿Y cuál es el tratamiento para el autista? Nada. Nada más a ver hasta cuántas limitaciones tiene. Pero qué hermoso que aquí el Señor Jesús vio a ese espíritu maligno y le dijo, escucha. Y imagínate que le dice, escucha. Y no escucha. Porque ese demonio impedía que escuchara. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. No tan solo le ordenó que se fuera, sino que nunca más entrara en él. Qué hermoso y qué autoridad del Señor Jesús para poder hacer eso. Entonces Jesús tenía esa autoridad de reprender. Claro que sí. Y en Efesios capítulo 5, 11 dice esto. Efesios 5, 11 dice, no participes en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. No seguir la corriente del mundo. No ser parte de lo mismo. Sino al contrario, sáquenlas a la luz. Es lo que el Señor nos está mencionando. Entonces, por eso, ¿y cómo las sacamos a la luz? Cuando detectamos, cuando a través del Espíritu de Dios nos muestra un espíritu, y si tenemos esa autoridad y estamos en el lugar adecuado, ponemos reprender al espíritu inmundo
y de maldad como lo hizo Jesucristo. Y también demandamos que salga y no ejerza ninguna acción sobre nosotros y sobre aquellas personas por lo que intercedemos. Porque algunos dicen, no ores porque si no se sale de eso y ahora se va a meter en mí o en el otro. No, mejor que siga ahí. Mejor que siga ahí. No. Entonces, por eso tenemos que aprender a hacerlo correctamente. Reprendemos las tinieblas cuando vienen a afectarnos con acechanzas y tentaciones. ¿Te acuerdas cuando Jesús vino el apóstol Pedro y le empieza a decir a Jesús, cuando Jesús dice, es necesario que vaya a Jerusalén y que muera? Jesús, y Pedro le dice, Señor, que no pase eso. Por el otro, ay, pobrecito de ti, Señor, no hagas eso, no vaya, que no te vayan a hacer daño. Y el Señor Jesús dice, ¿qué hizo? Reprendió, te reprendo. No le dijo a Pedro, te reprendo, Satanás. ¿Por qué? Porque quería entrar la tentación. La tentación, ay, pobrecito de mí, me quieren hacer daño. Ay, mira, es Pedro, el que me ha estado conmigo todo este tiempo. Entonces, ¿y cómo el Señor lo detectó? Y detectó lo que estaba detrás, a través del Espíritu Santo. Y entonces lo reprendió y le dijo, te reprendo, Satanás. Entonces, hay cosas que vienen a recibir, pero si cuando recibimos tentaciones o acechanzas, entonces es importante reprender esos, ahora también es pensamientos. Esas palabras, esas voces que escuchamos, ¿las podemos reprender si somos nosotros? Claro que sí tenemos la autoridad de reprender esos pensamientos que provienen del mismo infierno o del diablo. Entonces, todo eso tenemos que hacer. Y por último, te quiero dar bien rápido otras declaraciones de guerra espiritual. Entonces, una, haciendo huir. Declarando que Dios los hace a huir al enemigo. Qué hermoso que Dios hace huir al enemigo y que estamos orando en el Deuteronomio 28:7. Dice esto: el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte en una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Qué hermoso. Entonces el Señor, a todos mis enemigos, a todos los que hablan en contra de mí, a todos, en el nombre de Jesús, ahora rechazo ese ataque y que se vayan aún por 7 en 7 direcciones. En Deuteronomio capítulo 32, verso 30, dice esto: ¿cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y 2 personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor se los hubiera entregado. Si el Señor no lo entrega, no haremos correr a una persona, hará correr a 1000. Y si tú estás con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, con un compañero de oración, ¿qué vas a hacer? A correr a más de 10,000. Eso es lo que dice la palabra. ¡Qué hermoso! Entonces tenemos el enemigo huye de nosotros. También, número 2, tenemos que declarar que nuestros enemigos caen a nuestro lado. Y una vez más, de los enemigos estoy hablando del diablo, de los demonios, no de las personas. En Salmo 91:7 dice esto: aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Amén. Creemos en eso y creemos y declaramos que no nos tocará esos males. También tenemos que declarar que confunde a nuestros enemigos. Lo que dice en Salmo 35:4 dice esto: avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieran hacerme daño. Qué hermoso.
Estamos declarando la palabra de Dios. Estamos declarando que en el Señor a nuestro enemigo los haga retroceder y humillar. En Salmo 35, 26 también dice esto: que sean humillados y avergonzados los que alegran de mis dificultades, que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra a los que triunfan sobre mí. Qué hermoso que podemos orar estas palabras. Y en el Salmo 40, 14 dice esto: que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados, que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Pero como les estoy diciendo, todo esto no se trata de personas, se trata del enemigo, pero ese enemigo que muchas veces está actuando a través de las personas. Amén. Pero estamos orando esto. Y no tan solo tenemos que orar para que haya confusión, no tan solo tenemos que orar para que el Señor los haga retroceder, también tenemos que orar para que el enemigo sea puesto a nuestros pies. ¡Wow! Sea puesto en Lucas 10, 19, dice esto: miren, les he dado la autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Nada. Y el día de hoy, ¿cuántos de nosotros nos gustan las serpientes? Nada, a nadie, que yo sepa. Escorpiones, tampoco. Pero el Señor nos ha dado la autoridad. Qué hermoso. Y de pisarlos. Y aparte dice, nada les hará daño. ¿Te acuerdas de Pablo cuando naufragó en esa isla y estaba prendiendo un fuego y saltó una víbora y la agarró con la mano? ¿Pablo tenía miedo a la víbora? No. A tal grado que luego la gente de esa isla lo empezó a tratar de adorar porque creían que era un dios. ¿Por qué? Porque no le había mordido, no le pasó daño, porque estaba, lo mordió. Y la Biblia dice que habiendo mordido, lo zarandeó en el fuego y ahí lo dejó, pero lo mordió. Y por eso todos estaban esperando que cayera de ancho, que muriera, y no cayó. Entonces luego se sorprendieron. Nada les hará daño. A mí nunca me ha mordido una víbora y no estoy detrás de las víboras para que me muerdan, ¿verdad? Pero nunca les hará daño. Y hay una víbora física, pero el Señor dice que pisando a nuestros adversarios. Y por último, declarando aplastado al enemigo debajo de nuestros pies, que el Señor nos da esa autoridad para que el enemigo sea aplastado. Y en Romanos 16, 20 dice esto: el Dios de paz, Romanos 16, 20, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Reciban esta palabra el día de hoy. Recíbanlo. Exactamente. Mira, el Dios de paz pronto aplastará, no tú, aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Y por último, Salmos 110, 1 dice esto: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Esta fue la palabra de Dios para Jesús, pero también sobre nosotros. Te voy a decir, la única forma de luchar espiritualmente es orando, es haciendo todas estas declaraciones que Dios nos las ha puesto. Por eso el enemigo tiene que huir de nosotros. Si nosotros seguimos huyendo del enemigo, ¿por qué no estamos resistiendo? Porque no nos estamos poniendo la armadura, porque no estamos con el Señor,
Por eso nos sentimos desarmados. Pero quiero decirte, es un honor y un privilegio. Me encantó el día de hoy que el pastor Dani estaba diciendo, el Señor nos ha llamado a ser victoriosos en Él. Exactamente. Y la victoria sobre el enemigo. Y nunca vamos a poder derrotar al enemigo si no seguimos orando, leyendo la palabra, viniendo a la iglesia y enfrentando todos los problemas, todas las enfermedades, todas las diferentes cosas, tragedias que sucedan a nuestras vidas en oración, creyendo en el Señor. Si lo hacemos y si nos mantenemos haciéndolo, el enemigo va a pasar y lo vamos a vencer una vez y otra vez y otra vez. Por eso el día de hoy, en lugar de estar enojado con Dios porque no tiene la vida perfecta, gracias a Dios por la vida que tenemos. Que tú o yo la hayamos escogido, no, pero gracias por la vida que tenemos. Ahora, en esta vida que tenemos, que Dios nos ha dado, vamos a levantarnos en oración, pero ahora enfrentando al enemigo. Amén. Gloria al Señor. Ponte de pie, por favor.